Hola Party Crafters, en el vídeo de hoy vamos a hacer una sencilla caja para regalar este próximo día de Navidad en muy poco tiempo. Estas son todas las partes, las piezas que vamos a utilizar para nuestro proyecto, que como sabéis han sido previamente cortadas con mi plotter de corte Silhouette Cameo 4. Os dejaré en la descripción del vídeo el modelo de la cajita utilizado y comprado en la tienda de Silhouette Store. Comenzamos por doblar por la zona previamente punteada. En el corte podéis utilizar la opción de marcar cambiando la cuchilla de configuración para que solamente sea un punteado muy sutil, o bien marcar los pliegues con una regla posteriormente al corte. Esta cartulina, que ya utilicé en mi anterior proyecto, es de alto gramaje. Así que repaso los pliegues con la plegadora, eso sí, con pequeños toques, ya que es un tipo de cartulina que puede rayarse fácilmente. Y ya vamos a cerrar. Primero empezamos por la parte de abajo de la caja, que no necesitará pegamento ya que trae un cierre para solamente encajar y listo. Sí, vamos a utilizar la pistola de calor para esta zona de la caja y cierre en este costado. Aguantamos unos segundos. Y ahora ya vamos con las partes del Papá Noel que irán colocadas sobre la taza. Utilizaré principalmente la pistola de silicona caliente y en algunas partes de la cara, cinta de doble cara, como siempre para darle un poco de dimensión. Para los ojos he utilizado esta cartulina tipo goma eva con bastante grosor, y también me ha venido perfectamente la perforadora de We Are Memory Keepers con varios tamaños de perforado que os enseñé en otro vídeo. Para estos ojos la pulgada vienen pulgadas, que son unos 0,70-80 centímetros aproximadamente. Y con ayuda de las pinzas los colocamos sobre la parte cortada con la forma de la cara y pegamos todo el conjunto. Me ayudo de alguna lapicero o algún otro instrumento que tenga forma redondeada para ayudar a darle forma al lazo en este caso. La parte del lazo tiene tres segmentos o partes: el lazo, la parte de abajo y el cierre, que veis que es el punto de color rojo. Aquí también he decidido ponerle unos puntos de cinta de doble cara para crear un poco de dimensión, como siempre.
y el toque en el sombrero con el pompón. Y ahora ya para la parte de la caja voy a utilizar estos cierres de velcro que son fáciles de colocar y pegar. Y normalmente no suelen dañar este tipo de cartulinas. Un poco de silicona caliente para ir más rápido. Y ya pegamos el Papá Noel. En este caso pongo una pegatina con mi logo en un lateral y ya tenemos lista nuestra cajita. Ya veis que es un trabajo rápido y muy sencillo y creo que muy bonito. ¡Feliz Navidad y nos vemos pronto! Gracias.